Luis Doldán, director financiero en Godán y analista de recursos naturales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, encantado, un placer estar aquí como siempre. El placer es nuestro, ya lo sabes. Y contamos también con Rodrigo Oria, director de inversiones en Sebet Espinosa. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, os he querido juntar por vuestra capacidad analítica y también vuestra experiencia en todo el tema de recursos naturales. Rodrigo, tú has venido más a menudo, nos has contado muchas veces el tema del uranio, el tema del dólar también, que viene rebotando fuerte, también defensor del oro. En este caso estamos viendo, y hoy quería arrancar hablando del uranio. Venimos viendo una fuerte, no sé si los compañeros enseguida nos pueden poner esa cotización de los futuros de uranio, donde vemos el spot disparado en las últimas semanas. Hoy justamente corrige un poco, pero fijémonos cómo ha subido ese spot del uranio. Mientras tanto, bueno, tenía apuntado por aquí, casi el 20% de la energía producida en Estados Unidos viene por uranio, y aún así la administración ya no la considera mineral crítico y poco a poco le resta importancia. Y aquí os quiero preguntar si creéis que la administración Biden, en este caso mirando hacia Estados Unidos, está haciendo un buen trabajo con el tema del uranio o le siguen restando importancia, como por ejemplo ya ha ocurrido en partes de Europa como Alemania. No sé, Rodrigo, si quieres empezar ahí desde la conexión que tenemos contigo. Sí, hola, buenas noches. No, el tema del uranio es un tren que pasó hace mucho tiempo para el gobierno americano. Hace tiempo le presentaron a Donald Trump una resolución por parte de las mineras estadounidenses, varias, porque actualmente Estados Unidos no mina prácticamente ninguna libra de uranio, todo lo importa desde Canadá, desde Kazajstán. Les presentaron una sección, la rechazaron y entonces Estados Unidos ha perdido totalmente soberanía. De hecho, muchos activos son propiedad. Hay algunos activos que están en Estados Unidos que son propiedad directamente del gobierno ruso. Con la gran dificultad que ahora tenemos con la guerra de Ucrania, esto, bueno, lo hemos hablado en el programa, es que Rusia es un gran proveedor de servicios nucleares, de combustible nuclear. Gran parte del proceso de conversión y de enriquecimiento mundial está en Rusia y ha dificultado mucho que muchas eléctricas americanas y europeas han tenido que empezar a pivotar desde comprar este combustible a Rusia a otros proveedores. Pero claro, cuando no hay capacidad, tienen que buscar alternativas, y cuando no existen esas alternativas, lo que hemos visto es que el spot, el precio del uranio, como yo creo que en este programa he comentado, es un indicador aletargado del ciclo de combustible, y como dentro, ya en el año pasado decía, dentro de 6, 7, 8, un año, pues el spot va a empezar a subir porque hay ciertos servicios del ciclo de uranio que ya están subiendo, y por esto es un indicador adelantado. Y bueno, para todos los que estén invertidos en este sector, bueno, pues yo creo que viene lo bueno, porque vamos a ver uranios a precios muchísimo más altos y yo creo que más pronto que tarde. Ya te pregunto un par de cosas más, Rodrigo, sobre uranio. Luis, opiniones sobre lo que comenta Rodrigo. También este movimiento que estamos viendo del uranio, ese tema de la producción, dice Rodrigo, Estados Unidos ha perdido la carrera del uranio. ¿Crees si opinas lo mismo? Fuera estadounidense igual opinaba una cosa diferente, pero bueno, para poner un poco en contexto a todos los que ven el programa, hay un déficit increíble en el sector del uranio, ¿vale? La demanda anual son unos 200 millones de libras y se miran, ponle unas 140 millones, es decir, 60 millones hay en déficit, que de dónde van a salir, ¿no?, en un futuro. Estados Unidos tiene un gran problema, que es el mayor importador de uranio, importa unas 45 millones de libras, pero produce cero. Entonces, tener un déficit de 45 millones de libras en un país es un tema muy problemático. Tú lo decías, Javi, produce el 25% de la energía, un tercio de la electricidad en Estados Unidos, entonces es un tema de seguridad nacional. Entonces es un tema que hay que cogerlo con pinzas, porque claro, si no minas y necesitas mucho, tampoco puedes vender tus cartas, ¿no? Entonces ahora mismo es un juego de cartas en el Senado, en el Congreso, republicanos, demócratas están ahí mano a mano intentando solucionar el problema. Tú lo conoces, conozco a la persona que más sabe en este aspecto, la mano derecha de Biden en este sentido de las hablas con uranio. Y están los demócratas con Manchin ahí. Es un juego de cartas. Entonces el problema es cómo vamos a hacer crecer esta industria, porque claro, importamos todo desde Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, pero no tenemos nada de producción en casa, ¿no?
Entonces, ahí está el gran problema. El Renaissance que se está produciendo en Estados Unidos, no llegan tarde, bueno, llegan tarde, vamos a empezar, pero están poniendo pasito a pasito cosas. Por ejemplo, este año, hace unos meses, han firmado que han comprado ya están comprados 1 millón de libras de uranio y que está a un precio en torno a $60. Se compró ya hace casi un año, se anunció, y el spot después entonces estaba cotizando a 45, entonces, bueno, ya se sabía un poco por dónde iban a ir los tiros. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es el spot, que es el spot no es como todos los recursos naturales en el uranio. En el uranio es un mercado muy ineficiente que va entre productores, contratos a largo plazo. Entonces ahora se está moviendo. No es tan líquido, ¿no? No es nada. Nos fijamos en los movimientos diarios, pero realmente puede dar saltos de repente. No es nada líquido, es muy volátil. Y mira, la historia como termina, he visto el precio en $17. Contigo, Javi, en un canal hicimos un vídeo cuando estaba en $30. Ahora mismo está en 60, ha doblado 2 veces, pero lo vamos a ver en 120 y lo veremos en 240 cuando haga su fase exponencial. Así es como termina la historia, básicamente. Es interesante, comentas un tema muy curioso, que es el tema de seguridad nacional. Y es curioso que Estados Unidos esté volcándose tanto en este tema de seguridad nacional, sobre todo con China, donde repetidas veces el gobierno, la administración Biden, ha recalcado ese de-risking que quieren hacer, esa salida de riesgo que están haciendo de China, de no depender tanto con esas tecnologías, esos minerales esenciales. Y claro, y el uranio es algo que no se toca. Es algo que efectivamente decimos, ostras, es que Estados Unidos tiene que ponerse a producir y es que está importando indirectamente de alguien al que le está haciendo la guerra. Entonces, ¿cómo incrementa esto? ¿No creéis que dentro de poco vamos a empezar a ver cambios? También a lo mejor con un cambio de administración en Estados Unidos, no sé si los republicanos serían más favorables a esa seguridad energética, pero ¿no pensáis que tendrían que empezar a llegar cambios también en este aspecto, en el aspecto del uranio? Rodrigo. A ver, tiene que haber un gran cambio porque al final Estados Unidos tiene 100 reactores nucleares y lo que estamos viendo es un cambio de política de 180 grados. Desde hace 3 o 4 años, Luis Roldán, que también yo le he visto que ha publicado contenido sobre ello, antes, hace 3 años o 4, decimos que se iba a extender la vida de un reactor nuclear en Estados Unidos y era ciencia ficción. Este año esto está ocurriendo de que incluso una central que se había cerrado se va a reiniciar. La energía nuclear es un componente fundamental dentro de todo el mix energético de un país que quiera soberanía, seguridad, porque lo hemos visto con la guerra de Ucrania. Yo creo que muchos países le están viendo las orejas al lobo y Estados Unidos ahora lo que tenemos es apoyo bipartisano para cambiar esta situación. Problema, que la industria nuclear es muy lenta, entonces requiere muchos procesos y al final ¿cómo se va a compensar estas ineficiencias o esta falta de previsión a largo plazo? Se va a pagar con un precio muchísimo más alto, como dice Luis. $240, Dios te oiga, Luis, la verdad, porque entonces haremos una gran fiesta. Pero está muy complicado, el sector está muy apretado, falta muchísima minería, no hay casi inversión. Hemos visto las noticias en Níger, hay varias minas, una mina que se va a abrir allí, el futuro de abrir esas minas va a ser muy complicado. Estados Unidos, aunque quiera minar, hay muchos permisos medioambientales que van a tener que lidiar. De hecho, a la vez que el gobierno americano dice sí, vamos a prohibir la energía nuclear, han prohibido o han limitado la extracción de uranio en determinados sitios de Estados Unidos. Entonces, muy complicado que esto se resuelva en el corto plazo y lo único que va a pasar es que se va a producir una gran subida del spot porque no hay libras de uranio disponibles. Aprovecho también para preguntar, ¿por dónde viene ese odio al uranio? ¿Por qué algunos países en Europa están tomando esta decisión? Por ejemplo, Alemania cerraba sus centrales nucleares en un momento en el que tampoco es que le vaya tan bien energéticamente. ¿Estos movimientos a largo plazo son favorables? ¿No lo serán? ¿Por qué tanta controversia en el tema energético? ¿Qué opinión, tenéis alguna opinión sobre esto? Es una pregunta graciosa. ¿Por qué hay inflación? Porque emitimos más deuda de la que necesitamos, ¿no? Pues los políticos, pues así, al fin y al cabo, no es algo que yo me meta, no importa la política en este caso, pero eso, ¿por qué se hace? No lo sé. Lo que yo veo como inversor es las consecuencias que puede tener, al fin y al cabo.
Entonces, bueno, Estados Unidos está tomando, casi no ha cerrado centrales nucleares, Alemania sí cerró un montonazo, Japón, Fukushima, pues ese es el miedo que tienen, ¿no? Al fin y al cabo, Fukushima, Three Island en Estados Unidos, pues todo eso tiene que ver. Pero claro, todo esto ha pasado hace 20, 40 años en reactores de tipo 1, ahora estamos por tipo 4, ahora Bill Gates con TerraPower está ahí, que por eso una cosa muy interesante que salió el CEO de TerraPower en el testimonio en el Congreso de Estados Unidos, diciendo que ellos quieren comprar uranio estadounidense, no quieren comprar uranio ruso, pero es que no hay otra alternativa en estos momentos. Entonces, creo que al fin y al cabo se va a descubrir, bueno, por ciencia cierta, que el uranio, la energía nuclear al fin y al cabo es la más barata, la menos contaminante, pero que por dos altercados que ha pasado a lo largo de la historia, pues se ha visto muy emancipada de la energía, del mix energético de los países, que ahora mismo está creciendo. Hemos visto Japón cómo ha pasado de no, de 80% la gente decía que no, 20% que sí, ahora es más la mitad de la que dice que sí. En Alemania va a pasar lo mismo y bueno, si el problema al fin y al cabo es el ciudadano, ¿vale? Tú, Javi, yo, cualquier persona que esté escuchando en casa, si pagas 50 euros de electricidad en tu casa, 30 euros, lo que sea, depende de la casa que tengas, ok, pero si te hace un por 10 y tienes que pagar 300 euros en el... Ahí es cuando no te hace nada de gracia. Oye, vamos a reivindicarnos en la Puerta del Sol y tal, entonces los políticos dicen, bueno, tenemos que hacer algo aquí, ¿no? Entonces así es cuando empieza todo un poco a cobrar sentido, pero claro, los recursos naturales, como siempre digo, es una cosa que lleva décadas y no puedes cambiar así de la noche a la mañana. Entonces es un proceso, y lo ha dicho Rodrigo, que tarda. Y algo que también está generando controversia, Luis, y que a lo mejor dentro de poco también sale la gente a quejarse a las calles, es el petróleo, que vuelve a repuntar. No solo hemos visto el spot del uranio, que esto ha sido vertical y estratosférico en los últimos meses, sino que ahora el petróleo, en las últimas semanas, se planta ya el WTI por encima de los $90, el Brent casi en los 95. Todo esto en un entorno en el que parecía que ya entrábamos en un entorno desinflacionario, estamos viendo unos pequeños rebotes a lo mejor en los datos de CPI, de PPI, debido también al efecto base en parte, debido también a ese efecto de rebote energético. A partir de aquí, con este rebote del petróleo, ¿qué os da a entender? ¿Creéis que empieza un superciclo? Algunos invitados nos han venido aquí a decir que arrancaba un superciclo de materias primas, pero claro, por otro lado tenemos también las fuerzas deflacionarias que estamos viendo, que no encajan tanto, ¿no? Nos vienen noticias todos los días, el propio Rodrigo lo ha comentado siempre en el canal, que de China venían noticias bastante preocupantes y no sabemos si va a sustentar tanto la demanda mundial, pese a que ahora estén limitando la oferta. Rodrigo, no sé si tienes alguna opinión sobre todo el tema del petróleo, lo que estamos viendo en las últimas semanas. Por recordar lo que hemos venido comentando aquí contigo, Javier, vimos como el petróleo tuvo dos subidas al 80, pero inmediatamente cayó al 65, subió a 80 y volvió a caer al 65 y luego ha pegado este nuevo rebote hasta los 90. Pero con un detalle, Arabia Saudita ha hecho recortes voluntarios de producción. Entonces, ¿por qué Arabia Saudita está haciendo recortes de producción? Porque quiere precios más altos, lógico, porque para equilibrar sus finanzas públicas. Para mí, los precios altos del petróleo no van a ser inflacionarios, porque lo que va a producir es aún más destrucción de la demanda. Esto probablemente, que a mí me sorprende que la economía haya aguantado tanto tiempo, pero este petróleo a $90, con recortes de producción de la Arabia Saudita, no se van a sostener. Cuando se empieza a destruir demanda se va a volver a caer el precio del petróleo y entonces van a tener que incurrir en más recortes de producción. Las señales que lanza China desde hace tiempo ya pues son palpables, son directamente deflacionarias. China está difícil, está en una situación precaria. La industria europea también. ¿Cuándo lleva a llegar esto? Pues yo siempre he dicho que creía que el escenario más o menos pues iba a tardar 8, un año y medio, que eso suponía pues finales de 2023, principios de 2024 o segundo semestre del 2024. Vamos a ver eso y cuando ocurra todos estos problemas dentro del sistema financiero, yo no creo que vaya a haber un ciclo de las materias primas. ¿Por qué? Porque no va a haber crecimiento económico, no va a haber un gran nuevo ciclo de endeudamiento, por lo menos privado. Público, yo lo que espero es que va a haber un endeudamiento cada vez mayor público, pero eso no va a ser
inflacionario. Más bien el sector privado, como ha pasado desde 2008, 2009, pues probablemente no tenga incentivos a endeudarse. Interesante perspectiva, Rodrigo, justo en un momento en el que vemos esos rebotes. Luis, opiniones, petróleo, también nos comentabas hace unos cuantos meses que lo veríamos más arriba. Jeff Currie, sorprendentemente, el otro día lo contaba, director de inversiones de materias primas en Goldman Sachs, lamentablemente dejó el puesto de materias primas en agosto de este año, justo en los 70 y pico dólares aproximadamente, y ahora estaría contento si siguiese en Goldman. No sé si se ha ido para montárselo por su cuenta o realmente porque no termina de materializarse su objetivo. ¿Qué opinión te da todo este rebote que estamos viendo? Los recursos naturales, al fin y al cabo, son precios spot, que lo que lleva los headlines, ¿no? Al fin y al cabo es lo que ves en el día a día, pero realmente para tener un entendimiento de lo que sucede y hacia dónde van los tiros, tienes que ver un poco el pasado y un poco la estructura de cada recurso natural, porque son diferentes, aunque se suelen llevar años de lag, pero suelen tirar al mismo tiempo por dinámicas de la economía. El precio del petróleo lo vimos, para que se hagan una idea, en abril de 2020, negativo, algo que no podía ser muy sustantivo, hasta marzo de 2022, junio de 2022 es cuando hace el pico en 120, ¿no? Que es cuando todo sube. El bull market sigue, lo único que ha cambiado han sido dos cosas, que yo creo que ha sido lo más detonante para la bajada que hemos tenido desde 2022, desde eso que te digo, junio de 2022 hasta aquí, que han sido dos cosas. Las dos cosas más importantes, que sinceramente no le he escuchado a nadie decir eso, es el tipo de interés, porque son spot, ¿vale? Pero ¿y qué hace competencia el spot a día de hoy? Tu cash, tu dinero al día de hoy. Lo decían tus compañeros, ¿qué te están pagando ahora? ¿Un 4%? Pues compites contra un 4%, entonces es complicado. Y otra cosa es la reserva de Estados Unidos, ¿vale? Ha pasado desde esa fecha, el tope de 120 está en unos 650 millones de libras, hasta ahora en 320, es decir, se ha reducido a la mitad. Es decir, que esas dos dinámicas han hecho que el precio baje en el corto plazo, pero en el largo plazo, donde el precio va a reapuntar es en dos cosas. Decisiones geopolíticas de OPEC, ¿vale? La OPEC tiene, y lo ha dicho hoy en Canadá, se han reunido con los ministros de Canadá, ha dicho el ministro de Arabia Saudí de Energía, es todo un mensaje. Si queremos reducir 2, 3, 4 millones, lo hacemos porque nos podemos, ¿vale? Reducimos 100.000, estuve aquí diciendo, es tema de mensaje la primera vez que lo hicieron. Ahora han reducido 1 millón, ¿y cuándo van a parar? ¿Vale? Entonces, eso es una dinámica súper importante para entender. Y otra es hemos estado en una década con precios tan bajos que no daba la matemática para los inversores para invertir. Entonces, no ha habido tanta inversión en esta última década. Entonces, si no inviertes hace 10 años, no tienes petróleo ahora. Y si no inviertes ahora y no has invertido hace 10 años, no vas a tener petróleo durante esta década, con una demanda que, si no hay una gran recesión, como todo el mundo dice, yo siempre he dicho que se puede imprimir dinero, lo único tiene sus otras consecuencias, el precio va a seguir subiendo. Pero bueno, el precio del petróleo ya se hizo la gran fortuna en su día. Ahora mismo, donde hay que posicionarse es en el CAPEX de la industria del petróleo. Ahí es donde yo creo que por ahí van los tiros. Porque ahora parece ser que sí que podríamos ver inversión. Entiendo que de ahí la parte del CAPEX, ¿no? Ahora que ya se ve dinero por fin. Se está empezando a ver. La gente empieza a plantearse, oye, que a lo mejor el día de mañana no tenemos tanto petróleo. Vamos a empezar como debería hacerse con el uranio que ha comentado Rodrigo. Pero esto no es por parte de España, ni de Europa, ni mucho menos de Estados Unidos. Esto está viniendo desde Middle East, de empresas como ADNOC, la estatal de Abu Dhabi, o desde Arabia Saudí. Entonces, ahí es donde están yendo un poco los tiros. Entonces, se está empezando a ver, pero aún falta muchísimo. Y os cuento un dato muy interesante que, hablando de Jeff Currie el otro día, hablé con él hace mucho, pero dijo una cosa muy interesante. En los últimos 12 años, en 2010 hasta ahora, 2023, en estos últimos 12-13 años, se han invertido 3,5 trillones de dólares en energía solar eólica, cosas en no combustible fósil, y ha pasado la consumición del 82% de la población que consumimos, 82% de nuestra energía es combustibles fósiles, al 81%. Es decir, hemos invertido tanto dinero en cosas que no es CAPEX de petróleo, gas natural, carbón, uranio, que vamos a pasar las consecuencias. Y la inflación pues es una de ellas. ¿Podríamos decir que hemos intentado transicionar a esa energía verde sin ni siquiera tener controlado
el mix energético sin ni siquiera poder asegurar la oferta energética real. Yo no sé quién pone las normas, pero yo lo que veo es que se ha hecho mal. Se ha hecho mal, ¿no? ¿Opinas lo mismo, Rodrigo? Bueno, el despropósito en el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es tremendamente complejo y lo tienen que llevar ingenieros y lo tienen que llevar empresas. Lo que pasa es que han querido hacer pues política con la energía para hacer su nuevo proyecto verde, porque no sé, hay gente que parecía que le gustaba. Pero vamos a ver grandes problemas, porque de hecho Alemania hay gente que dice que va a sufrir apagones, porque después de haber dedicado de memoria creo que 1 billón o medio billón de euros en energía solar y eólica, pues tiene uno de los mixes de eléctricos más contaminantes de Europa y además de los más caros. Han hecho un suicidio pues económico, y vamos a sufrir las consecuencias de todas esas malas decisiones que se han tomado durante los últimos 10, 15 años. En vez de haber pues invertido más en energía nuclear y haber hecho un mix pues más razonable con renovables o algo de renovables, pero nuclear fundamentalmente, pues ha querido hacer una transición que no es posible. Porque cualquier persona, de hecho, esto salió en un programa, en un estudio de una gestora de recursos, que era: vamos a calcular qué cantidad de recursos, de cobre, de acero, de metales, de tierras raras necesitamos para hacer la transición energética. A eólica, todo, 100%. No existían recursos en el mundo. De hecho, no han sacado la calculadora para hacer nada. Simplemente sonaba bonito y empezaron a venderlo. Pero es una situación que todo el mundo vamos a sufrir, y vamos a sufrir pues problemas en el sistema energético y precios más altos. Por último, aprovecho a los dos a preguntaros por el oro, por el dólar también. De hecho, resulta curioso que no me hayas hablado del dólar, Rodrigo, cuando de hecho estamos viendo a la par un petróleo subir fuertemente, con un dólar también que se está manteniendo en unos niveles bastante importantes. Aprovecho para preguntar sobre el oro dentro de todo este movimiento que estamos viendo en los últimos meses, repunte de las materias primas. Parece ser que no se espera por parte del mercado ningún tipo de subida más de la Fed, pero no deja esto un poco de falta de confianza, ¿no? No parece ser que la Fed tenga del todo controlada la situación, pese a ya haber subido los tipos estratosféricamente. ¿Qué opináis del oro? ¿Sigue siendo una buena opción? ¿Sigue estando ahí? Los bancos centrales, mientras tanto, acumulando unos ritmos bastante elevados, sobre todo en un entorno donde decías tú, la deuda de los gobiernos disparada, ¿no? Desde que se creó esa reserva fraccionaria, cómo se ha debilitado el valor de las divisas. Correcto. Bueno, es muy interesante porque es una cara con doble moneda, una moneda con doble cara, perdón. El dólar y el oro, al fin y al cabo, realmente es la misma cosa, y por eso se creó en su día, cuando en 1971 luego se creó el Fondo Monetario Internacional, que es el banco central de los bancos centrales. Siempre se habla de la Fed, del Banco Central Europeo, pero al fin y al cabo el Papa es el Fondo Monetario lo mismo, para que no cargases con el oro. Era una representación del oro, pero de forma divisible y transportable. Correcto, pero desde Nixon ya dejó de serlo, y ahora es fe en un sistema, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se dice, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es muy importante entender un poco la historia, que es muy tan complicada a veces de contar la historia, que es difícil. Al fin y al cabo, como todos los recursos naturales, es oferta y demanda, inventarios, costes de producción, tema geopolítica. El oro lo tiene muy bien, Al fin y al cabo es la justa posición, ¿no? La doble cara ¿no? Uno sube, otro baja. Entonces, hay que verlo. Yo creo que el oro está listo para romper. El oro está listo para romper. ¿Romper qué? ¿Máximos? Romper máximos, $2.000. Que al fin y al cabo es que baje el dólar, que yo creo que ha estado muy fuerte, y podría más que nada van a tener que imprimir más dinero, ¿vale? La M2 va a tener que subir, Money Supply va a tener que subir. Y si ves la correlación que tiene el oro con la moneda, es muy alto, y si ves en un tema de inflación, es un tema de oferta y demanda, creo que lo va a hacer bastante bien. Rodrigo, opiniones. Sí. Aquí, fiel defensor del dólar en todo momento, aquí en las tertulias. Todavía no te he visto cerrada en contra del dólar. Nos dijiste una vez, Rodrigo, una frase importante que no sé si llegué a apuntar, que era algo así como: si hubiese una guerra tendría dólares y luego oro, ¿no?
Y balas también. Y balas. Siempre balas. Y balas. Bueno, creo creo recordar que dije varias veces que no debería sorprenderle a nadie que suba el oro y el dólar a la vez. Y justo hemos tenido este escenario. Está subiendo el dólar index y está subiendo el oro. Yo no lo veo tanto como Luis. Aquí voy a diferir porque no creo que sean contrapuestos, sino que uno suba y uno baja. Creo que podremos ver en el futuro un dólar subiendo muy potente y un oro también disparándose a máximos. Podría ser en el mismo escenario. Creo que la capacidad de impresión de dinero por parte de los gobiernos es muy limitada. Y en el próximo escenario que yo preveo, que vengo defendiendo, creo que el dólar pueda subir muchísimo ante este escenario de deflación monetaria y de contracción que se va a provocar, sobre todo en el sector del crédito americano, en el sistema mundial, y veremos ese dólar cómo se dispara contra otras divisas, porque al final, cuando tienes deudas denominadas en dólares, tú tienes que vender tus activos para cubrir tus posiciones, y si no puedes repagar tus deudas, impagas. Si se ocurre esa situación, no sería descartable que la gente entre en pánico o los gobiernos compren más dólares y tengan que además comprar más oro, porque digan, es que la estafa Ponzi sobre la que está creado el sistema financiero, pues está cayendo. No sería descartable ambas. Yo veo un escenario más probable de que suba el dólar y el oro no lo haga muy bien en el corto plazo. Pero bueno, yo siempre digo que el oro es una parte primordial de la cartera de cualquier persona que quiera proteger su patrimonio, y es un cierto porcentaje que todo el mundo debería de tener. Ahí ya pues cada uno asigna porcentajes, entre un 5 hasta un 20% de tu cartera en oro. Pues nos quedamos con esto. Nos llevamos petróleo, uranio y también oro. Luis Doldán, director financiero en Godán y analista de recursos naturales. Rodrigo Oria, director de inversiones en Seve de Espinosa. Como siempre, un placer a los dos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nosotros nos vamos